Hoy la palabra que quiero compartir con vosotros es uno de los 7 yo soy de Jesús. ¿Sabéis en qué evangelio está en los 7 yo soy de Jesús? En Juan. En Juan, que empieza Jesús hablando de yo soy del capítulo 6 de Juan y concluye con el último en el capítulo 15. Y concretamente quiero hablar de el último yo soy. Yo soy la vid verdadera, que está en Juan 15, 1 al 8. Ahí tenemos en el Power también. Y dice yo soy, ¿no? Jesús se declara, yo soy la vid verdadera, ¿no? Él es esa vid genuina. Vamos a leer lo que dice en Juan 15 del 1 al 8, aquí lo tenéis si no tenéis Biblia, pero espero que lo tengáis, la verdad, porque es muy importante traer la Biblia. Y yo sé que las tecnologías como los móviles también están muy bien, pero creo que tener la Biblia en la iglesia es mejor para no distraernos de lo que a veces nos llegan esas notificaciones, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, vamos a leer juntos desde el versículo 1 al 8, como está ahí puesto. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separaos de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Qué bonita es la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí lo que Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y alguna vez, seguro que muchos, no sé si todos, pero habéis visto cómo el jardinero, o podemos llamarle en este caso, como vamos a hablar de la vid, el viñador cuida de la vid. ¿Cómo lo cuida? Ahí, por aquí está David, no sé si David Suárez tiene un viñedo en su casa, no sé si está José Luis también, Noemí, todo esto seguramente conocen un poco cómo se cuida, ¿no? Y el viñador observa la planta, ¿no? Y la limpia, la cuida, quita las hojas secas, quita la rama que no está produciendo, ¿no? ¿Para qué? Para que así pueda producir. Lo limpia con cuidado. Y ese proceso para la planta seguro que es doloroso, porque cuando uno corta la rama, vemos que la savia es como si fuera que está sangrando, podríamos decirlo, ¿no? Se derrama, ¿no? Lo vemos ahí, ¿no? Y eso duele para esa planta, ¿no? Pero al final de la temporada, cuando llega el tiempo, esa planta producirá mucho más abundante y también serán seguramente mucho más sabrosos, ¿no? Más dulces. Y Dios también así trabaja en nuestras vidas, porque Él es ese viñador para nosotros, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que el Padre es ¿qué es? El labrador. Muy bien, estáis atentos. Y así, muchas veces estoy completamente segura que sentimos esa tijera del Señor en nuestra vida, esa poda en nuestra vida, ¿verdad? Que Él viene también a corregirnos. Con esa poda Él nos corrige, Él nos disciplina. Con cada corte que sufrimos, con cada poda, ¿no? Pero en cada de esa poda del Señor hay amor, hay propósito. ¿Para qué? Porque el deseo del Señor es que llevemos mucho fruto. Entonces por eso es necesario.
Y Jesús aquí en este capítulo, que es ya la última noche antes de la cruz, Él abre su corazón a sus discípulos para enseñarle una verdad central del discipulado. Y esa verdad es que no hay fruto fuera de la relación con Cristo. Si no estamos en Cristo, permanecemos en Él, no hay fruto. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no permanecemos en Cristo, todo lo que hacemos es en vano. Es un esfuerzo inútil. El fruto viene de permanecer en Jesús. Estáis corriendo mucho, estamos en el 1, chicos. Aún ni llegamos al 1. Y en este pasaje, Jesús lo que nos habla es del peligro de la improductividad como discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Y eso es lo que Jesús nos enseña en estos textos que hemos leído. Nos enseña que la vida fructífera del cristiano pasa también por 3 procesos, y eso es lo que hoy quiero compartir con vosotros. Y en primer lugar es la poda. Luego está la permanencia y la producción, que es el dar fruto, el resultado, ¿no? Y la poda, ahora sí, el 1, ahí tenemos. La poda, en el primer versículo nos dice, ¿no? La poda del Padre. Yo soy, dijo Jesús, como hemos leído, la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, ¿no? Jesús no dice aquí, yo soy una vid. Él dice bien claro, yo soy la vid verdadera. El único. Entonces, ¿esto qué es lo que nos da a entender? Que hay vides falsas, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Dios se refería a la vid, se refería a su pueblo Israel. Pero, sin embargo, esto podéis leer en Isaías 51, por ejemplo, no, Isaías 5, y en Jeremías también lo podéis encontrar, que Jesús o la palabra se refiere también como que Israel tenía que producir vides, o sea, la vid, pero producía amargos, dice, ¿no? Higos amargos o vides amargos, ¿no? O se volvió estéril, nos dice en Isaías 5, por ejemplo. Pero Jesús, en cambio, se presenta como esa vid verdadera. ¿Por qué? Porque Él cumplió el propósito que Dios tenía para su pueblo Israel y para todos nosotros también, ¿no? Por eso Él es la vid verdadera, porque cumplió con el propósito de Dios. Él no solo nos da la vida, porque de Cristo fluye la vida, en Él está la vida, la verdadera vida espiritual viene de Cristo. Pero Él no solamente nos da la vida, sino que la palabra dice en Juan 14:6, por ejemplo, que Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es Cristo. Y fuera de Él, de Cristo, todo intento de crecimiento espiritual es estéril. Es en vano. Y esto voy a ilustrarlo de una manera. Me he subido por eso a mi teléfono. Podemos tener el mejor teléfono. No quiere decir que este sea ni el último tampoco, porque hay otros últimos, ¿vale? Pero podemos tener el mejor teléfono, el último modelo, con las mejores aplicaciones. ¿Sí? Pero si está sin batería y está apagado, no sirve de nada, ¿verdad? Para nada sirve. Y así sucede con nuestra vida. Es lo mismo. Hemos sido diseñados para llevar fruto, mucho fruto, pero si estamos desconectados de la vid, de la raíz que es Cristo, no vamos a dar ningún fruto. Amén. Voy a leer, podéis acompañarme a leer los versículos 2 y 3, que me gusta volver a leerlo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hará? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, hay 3 etapas, ¿no? Está el que no lleva fruto, el que lleva fruto, el que lleva poco fruto y el que lleva mucho fruto. Te voy a hacer una pregunta. No voy a tampoco preguntarte la respuesta.
Pero ¿cuál de esto eres tú? ¿El que no lleva fruto, el que lleva poco fruto o el que lleva mucho fruto? ¿Cuál de ellos eres tú? Y podemos decir, ¿pero qué es el fruto? El fruto lo encontramos en muchas partes de la palabra, pero está, por ejemplo, Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto, podemos decirlo así, que el fruto es la evidencia visible de la presencia de Cristo en mi vida, en tu vida, ¿vale? Por el cual Cristo recibe entonces gloria. Y los que te rodean recibirán beneficio al tener a Cristo en tu vida. Porque entonces bendices a otro. ¿Sí o no? Amén. Vamos a hacer un test. Uno. A ver, ¿cuántos de los que están a tu alrededor, ¿vale?, quiere lo que tú tienes? Es decir, wow, ¿cómo quiero lo que tú tienes? ¿No? Pero no estoy hablando de cosas materiales ni nada de eso, ¿eh? Aquí no hablamos de envidia, ¿vale? Vamos a espiritualizarnos, por favor. Si nadie dice, quiero lo que tú tienes, quizás podemos examinarnos y mirar si estamos secándonos, si somos una rama seca. No estamos dando fruto. ¿Cuántos quieren ser como tú? A veces hay alguien que dice, ay, cómo me gustaría ser como tú, valiente, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos quieren ser como tú? Pero vuelvo a decir, no envidia, ¿vale? Lo mismo, si nadie quiere ser como tú, tenemos que examinarnos. Porque muchas veces también decimos, ay, no quiero ser como esa persona, ¿no? ¿No decimos o no? Sí, ¿no? Bueno. ¿Y cuántos de tu vida glorifica a Dios? ¿Cuánto de lo que tú haces está glorificando a Dios? ¿Está glorificando solamente a Dios con algo de lo que tú haces o en todo lo que haces? Porque la palabra dice que todo lo que hacemos tiene que glorificar a Dios. ¿Sí o no? Y eso es lo que glorifica a Dios. Y para eso somos creados. Para eso tenemos que dar fruto, para glorificar a Dios. Porque ese es el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios. No a nosotros mismos, a Dios, a Cristo. Amén. Y entonces el Padre, ¿qué hace? Pues corta, ¿no? Poda. Pero, ¿qué parte, no? Normalmente poda, ya sea una buena rama o una mala rama, podemos decirlo. Todo lo poda. Y todo creyente en Cristo también experimentamos ese poda del Señor durante nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo bueno? Lo bueno es que el viñador, el labrador, que es nuestro Padre, sabe dónde tiene que podar. Sabe, nosotros no sabemos dónde hay que podar, pero Él sí sabe dónde y cuándo. Y Él quiere podarte. Y Él quiere podarme. ¿Y para qué? Para limpiarnos. Y eso implica corrección, eso implica que duele, pero no destruye. Tampoco es un castigo. Cuando te sientes podado por el Señor, no lo tomes como un castigo, porque no es un castigo, sino es un amor correctivo. Que lo que está haciendo es prepararte para que lleves más fruto, porque Él poda toda rama. El que no lleva, el que lleva y el que lleva mucho también, el Señor poda. Así lo hemos leído. En Hebreos 12:6, lo voy a leer porque yo lo tengo por aquí marcado, creo. Sí, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el versículo 11-12 también de Hebreos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después queda fruto apacible, de justicia a los que en ellos han sido ejercitados, ¿verdad?
Por eso no es un castigo, es una disciplina a veces. Y el Señor es para dar fruto, es para eso. Sí puede causarnos dolor el corte del padre, sí puede causarnos tristeza, pero es para un beneficio mayor. Y siempre hay cosas en nuestra vida que necesitan ser podadas. No es que una vez nos podan y ya estamos bien limpios y bien y ya no hace falta más, no. Luego damos fruto y luego ¿qué vuelve a hacer el viñador? Vuelve a podar, ¿para qué? Para prepararle otra vez para otra temporada, para volver a dar aún más fruto. Por eso siempre vamos a sufrir la poda del Padre. Y no sé en qué área necesitas que Dios te pode. Puede ser relaciones, puede ser cosas que tú creías que son necesarios en tu vida, pero en realidad no lo son. Y te está robando eso la savia, te está robando el dar fruto. Puede ser amistades, puede ser formas de hablar, puede ser carácter. Hay muchas cosas que el Señor sabe dónde podarnos. Y todo eso a veces impide nuestro crecimiento espiritual, de poder llevar más fruto. Pero cuando el Señor poda, lo que Él está haciendo es preparando el terreno para una cosecha mucho más grande. Amén. A que sí queremos cosechas grandes, pero no queremos ser podados. Yo no quiero porque duele, pero no me queda más remedio que aceptar. El versículo 3 decía, ¿no? Ya vosotros estáis limpios, dice, ¿no? Si no me equivoco. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? También esto hace referencia al capítulo 13 del versículo 10, cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos y Pedro que quiere que le lave todo ya, ¿no? Y le dice, no, ya vosotros estáis limpios, solo necesitáis lavaros los pies, ¿no? Aunque no todos, dice en Juan 13:10, porque estaba hablando de la excepción de Judas, el que le traicionó. Y la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios condena el pecado, la palabra de Dios nos da crecimiento, la palabra de Dios nos santifica, nos promueve y nos inspira a la santidad. Entonces, ¿estamos listos para dar más fruto? El versículo 4 nos hace pasar al siguiente punto y nos advierte y nos dice, permaneced en mí. El llamado a permanecer. Somos llamados a permanecer. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer, el verbo permanecer en estos 8 versículos, lo he contado, si no lo he contado mal, se repite 7 veces. O sea, la importancia que es permanecer en Cristo. Y permanecer significa habitar, quedarse, vivir y depender. O depender y vivir. Eso es permanecer. Entonces, eso es lo que Cristo nos está diciendo. Si estás en Cristo, no tienes otra opción que permanecer en Él, habitar en Él, vivir de Él, depender de Él. Porque sin esa permanencia en Cristo no hay vida. Y si no hay vida, no hay fruto, no hay productividad, no hay forma de producir. Porque Él es la vid, lo que nos da los frutos. De Él viene. Eso me recuerda a algunos hermanos que dicen, no, yo no me congrego o me congrego online o lo que sea, ¿no? Que estos están muy de moda últimamente. No, porque yo soy iglesia. Perdona. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si tú no perteneces al cuerpo de Cristo, no eres iglesia. Amén. Así es que no nos engañemos. Una rama
no tiene vida por sí sola, ¿verdad? Si tú cortas, quería traer hasta una rama, le iba a pedirle a Esperanza que me consiguiera, pero ya no pude. Una rama, si cortas, arrancas de allí, no tiene vida. Durará unos cuantos días y morirá. Si no permanecemos en la vid, nos secaremos. Si no permanecemos en esa conexión con Cristo, en oración, en la palabra, en comunión con Él, poco a poco nos secaremos espiritualmente. Perderemos el gozo, el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos estar conectados a la vid. David perdió ese gozo cuando él pecó y dijo, no, en el Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? Entonces tenemos que permanecer en Cristo. Y ese permanecer en Cristo es algo que tú y yo tenemos que decidir. Eso es una decisión diaria. Es como cuando Jesús dice, no, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que sígame. Es una decisión diaria. Y el permanecer es esto. Está hablando de una voluntad, de las elecciones que hacemos, de las decisiones que tomamos. Debemos decidir mantenernos conectados a Cristo si queremos dar fruto. Porque es imposible que un pámpano dé fruto si no está conectado a la vid. En el versículo 5 Jesús afirma otra vez, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. El que no lleva fruto, el que lleva poco fruto, el que lleva mucho fruto. Y para llevar fruto o mucho fruto tenemos que permanecer en Cristo. En Lucas 13 creo que es, que habla de, Jesús también cuenta una parábola que un hombre plantó una viña, una higuera, se fue a buscar durante 3 años, iba a buscar siempre fruta y no daba fruta. Y entonces el Señor le dijo, corta este árbol porque está inutilizando la tierra, ¿no? Y el jardinero le dijo, déjalo un año más. Yo voy a cavar alrededor, voy a ponerle abono, voy a ver, y un año más a ver si da fruto, ¿no? Tenemos que dar frutos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. De modo que el permanecer en Cristo, cuando permanecemos en Cristo, es inevitable que no demos fruto. Si permanecemos en Cristo, sí o sí vamos a dar fruto. El fruto representa, como hemos dicho, el carácter cristiano. El fruto del Espíritu Santo, que nos dice Gálatas 5, 22, 23, que es amor, es gozo, es paz, es paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Acaba con eso, ¿no? Pues la obra de Dios en nosotros y nuestra conexión deben ser evidentes por el fruto. Porque dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer, dice. Sin Jesús no podemos hacer nada de valor real y eterno. Si queremos que lo que hagamos sea eterno, hay que permanecer en Él. Y en el versículo 6 Jesús advirtió el precio de no permanecer en Él. Y dice el versículo 6, el que en mí, ¿ha visto? Pero es oliva esto, pero lo mismo, es una planta, ¿verdad? Y si no permanece allí el tronco que está afuera, ¿qué va a hacer? Se va a morir. Y no va a dar estos frutos que tiene aquí. ¿Sí o no? Gracias, Pe. Qué bonito. Pues sí, es así. Tenemos que permanecer para dar fruto, porque ahí el pobre se morirá. Y el versículo 6 que decía, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan fuera en el fuego y arden, ¿verdad? Un pámpano solo tiene vida mientras esté unido
al tronco de la vid. El que no lleva fruto, entonces, ¿qué hace el Padre? Lo corta, ¿no? No está diciendo aquí, el que no lleva fruto es echado fuera. Él dijo, el que no permanece en mí será echado fuera. El que no permanece en Cristo es el que es echado fuera. Y para eso tenemos el mismo ejemplo de Judas. No permaneció en Cristo. Estuvo 3 años con Cristo, sirviendo con Él, estando con Él. Pero ¿permaneció o no permaneció? No permaneció. ¿Por qué? Porque que vengamos a la iglesia todos los domingos no significa que estemos conectados a la vida. No es eso. Eso no quiere decir. Ni que estemos permaneciendo en Él. Porque hay algunos que solo tienen apariencia de creyente, pero en realidad no lo son. Es duro lo que digo, lo sé, pero es la verdad. Judas, los discípulos, los amigos, ¿dirían que era solamente apariencia de discípulo que tenía? No, ¿verdad? Solo Jesús sabía. Judas estuvo allí con ellos. Tenía apariencia de discípulo, parecía discípulo, estaba con Jesús, pero no lo era. Eso es algo que también nosotros tenemos, cada uno sabemos si somos creyentes verdaderos o no. ¿Somos discípulos de Cristo o no? Yo no lo sé, yo solo sé de mí, tú sabrás de ti y el Señor que lo sabe. Judas nunca permaneció en Cristo, nunca permaneció en Jesús. Por eso él le traicionó y pasó lo que pasó. Una lámpara, o sea, estas bombillas, ¿para qué están puestas? Para iluminar, ¿verdad? Pero si no está conectado a la red, ¿iluminará? No, ¿verdad? Nuestra vida es así. Hemos sido creados para estar conectados a la vid que es Cristo. Si no estamos conectados con Él, no vamos a dar lo mucho fruto que Él espera de nosotros. No vamos a dar. Y Él espera que demos mucho fruto. Pero si no estamos conectados a Cristo, no podremos dar para lo que Él nos ha diseñado y nos ha creado. El Señor Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué fruto estás dando? Por eso lo conoceréis, por su fruto. Está dando los frutos del Espíritu Santo, los frutos que es permanecer en Cristo, está dando los frutos que es de la carne, que puede ser la ira, el enojo, el mal hablar, el mal humor, el hablar mal de otros, el chismosear, el criticar, el juzgar. ¿Qué estás dando? Por sus frutos los conoceréis. Así que cuando alguien viene y te habla mal de otro, ya sabes el fruto que lleva. Amén. Nos gusta mucho eso. Pero somos llamados a llevar buenos y muchos frutos. Y si el Padre nos poda y si permanecemos en Él, ¿cuál es el resultado? Llevar fruto y es para darle gloria a Dios, que es el último punto. Y eso tampoco se mide por cantidad ni por actividades que hacemos, sino por la calidad del carácter. ¿Por qué? Porque el fruto que es el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Y hay el fruto interno que hemos leído, que son amor, gozo, paz, paciencia, ahí lo tenéis todo. Y está también el fruto externo, que es el servicio, que es el testimonio, ver que esa persona como era, cómo cambió, o ese testimonio que lleva a Cristo en todas partes, que es como esa Biblia que leen los demás, como se oraba el viernes. Son las vidas transformadas, ver cómo era esa persona, ver cómo es. Todo eso son que podemos verlo. Y pensaba mucho en los árboles de Navidad. ¿A cuánto le gustan los árboles de Navidad? A mí me encanta, la Navidad en sí me encanta. Yo siento por los hermanos que dicen que no hay que celebrar Navidad, ¿vale? Pero me encanta.
Y esos árboles los decoramos súper bonitos, ¿verdad? Los decoramos, lo ponemos un montón de cosas y queda súper bonito. Y Dios no busca árboles decorativos. Podéis poner vuestro árbol de Navidad, que yo lo haré. Pero Dios no busca árboles decorativos. Él busca ramas que den fruto para su gloria. Y yo quiero ser esa rama que dé fruto para la gloria de Dios. Leemos el versículo 7, dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muchas veces leemos solamente pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿no? El resto nos olvidamos, porque nos conviene esta parte, porque pedimos tantas cosas al Señor que queremos que Dios nos responda, ¿verdad? O yo soy la única que quiero que el Señor me responda. Y el Señor aquí conecta también este versículo con 14, 23 y 24, como está ahí unas hojas atrás, lo voy a leer. Dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra, es obedecer su palabra. No es solo escucharlo, sino vivirlo. Es ser hacedor y no oidor. Permanecer en Cristo entonces es permanecer en su palabra. ¿Y eso qué significa? Es una aceptación consciente de la autoridad de la palabra de Dios. Yo acepto conscientemente esa autoridad de su palabra. Y entonces eso me lleva a tener un contacto en una oración continua, en una comunión continua con Él en oración. Porque mucha gente puede conocer la palabra de Dios intelectualmente, ha leído la Biblia porque le gusta leer libros, pero para permanecer en la palabra es una experiencia que se tiene que tener espiritualmente. Amén. Porque conocerlo y no practicarlo y no vivirlo de nada sirve. Entonces, si queremos que nuestra oración sea escuchada, tenemos que permanecer en Cristo, guardar su palabra, obedecer su palabra, si tu oración quiere que sea contestada. Y el versículo 8 dice: en esto que es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿no? Entonces el propósito es, como habíamos dicho, dar gloria a Dios. ¿Dar gloria a quién? A Dios, no al discípulo. Porque un pámpano que lleva mucho fruto, si esta rama da mucho fruto, ¿a quién da gloria? Al tronco, ¿no? A la vid, al labrador, ¿no? El que lo cuida, el que hace que dé fruto. Entonces, no es el discípulo el que recibe la gloria, sino que la gloria es para Dios. Amén. En el sentido espiritual, entonces, cuando tú y yo damos mucho fruto, damos gloria a Dios. No es mía, es de Dios, es de Cristo, solo de Él, porque nosotros solo somos ramas, no solo somos instrumentos, somos un vaso en las manos de Dios. Ninguna planta, ninguna oliva que se esfuerza las ramas para producir fruto, sino que lo que ellos hacen es permanecer a la raíz. Y el fruto ya es natural. Cuando permanecemos es natural. Cuando hay una buena conexión, los frutos llegarán, porque es algo natural. No hay que forzar nada.
solo hay que permanecer. Entonces hemos visto que Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador y el pámpano eres tú, soy yo. Jesús sabe que podríamos también desconectarnos de Él. Él lo sabe, lo sabía siempre, lo supo siempre. Él sabe que habría días difíciles, días de cansancio espiritual. Yo lo tengo y lo he tenido. Pero días en que quizás podemos seguir haciendo muchas cosas para Dios. Pero si no estamos conectados a la vid, de nada sirve. Y las ramas no están para competir los unos con los otros. Tu función y la mía como rama no es para competir, no es para compararme con la otra rama, sino es permanecer en Cristo, permanecer en Él. Porque cuando permanecemos en Él, el fruto viene. Y cuando el fruto llega, el Padre es glorificado. Y tal vez has estado atravesando un tiempo de poda. Yo voy a ir concluyendo, ya voy a pedirle a Noah si puede pasar. Quizás has perdido algo. Quizás has sentido ese corte de Dios, esa poda de Dios en áreas que tú amabas. Quizás has pensado y le has dicho al Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿No? Pero hoy el Señor te dice, te estoy cortando, te estoy podando, no para destruirte, sino que es para que des más fruto. Cada lágrima que has derramado, lo que está haciendo es regar esa semilla, una semilla de algo nuevo que vendrá. Cada proceso doloroso, lo único que está haciendo es que te está preparando para una cosecha mayor, para una cosecha de bendición de Dios. Pero si tú te sientes como esa rama seca, no es porque Dios te haya podado, sino es porque tú te has desconectado de la vid. Hoy el Señor también te dice, vuelve a la vid, vuelve a mí. Él te espera con los brazos abiertos y Él quiere volver a fluir en ti. La poda del Señor duele y lo sé. Te lo puedo decir que lo sé. Muchas veces el Señor te quita a alguien de tu vida y duele. Yo mi oración al Señor por años es, Señor, aparta de mí toda amistad que no me conviene. Toda amistad que no me va a llevar a amarte más y a ser más como tú, no lo quiero en mi vida. Aunque me duela, aunque llore, aunque lo pase mal. Y te puedo asegurar que el Señor ha quitado mucha gente de mi vida. Y me ha dolido. Pero eso son las podas de Dios. Yo lo veo así. Y lo sé que es así. Porque yo le he entregado al Señor cada uno de mis amistades. La poda duele. Pero tiene un propósito. Y el propósito es para que podamos llevar más fruto. No se trata de cuánto haces por Cristo, sino que se trata de cuánto de Cristo hay en ti, si tú estás realmente conectado a esa vida. Yo voy a hacer una oración y voy a acabar con una oración.
Y mi oración es que si estás pasando por una poda, que el Señor te fortalezca y que sepas que es por algo mejor, porque Él quiere que lleves más fruto. Pero si eres esa rama seca, el Señor también te dice: vuelve a mí, porque Él quiere fluir a través de ti. Amén. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, Señor, por tu poda, que muchas veces duele, Señor. Pero tú sabes lo que haces y tú sabes dónde tienes que podarnos. Tú sabes lo que tienes que podar de nosotros. Tú sabes lo que tienes que quitar de nosotros. Tú sabes dónde limpiarnos. Así es que hoy, Señor, te decimos: aquí estamos, Señor. Nos presentamos ante ti como esa rama para decirte: límpianos, pódanos, quita todo lo que estorba, porque queremos llevar mucho fruto, porque queremos llevar fruto para darte gloria a ti. Y si tú eres esa rama seca, que a veces pasamos también por esas temporadas, que los procesos mismos nos ha llevado a desconectarnos de esa vid y nos hemos ido secando. Señor, hoy tú hablas a ese corazón y le estás diciendo: conéctate a mí, vuelve a mí, vuelve a beber de esa vid verdadera. Señor, oro, Espíritu Santo de Dios, que tú seas limpiando, sanando, restaurando. Bendito Señor, porque tú quieres fluir a través de cada uno de nosotros. Y estamos aquí, Señor, como ramas, Señor, ya sean secas o ya sean que necesitan ser podados o que estamos siendo podados. Aquí estamos delante de ti, Señor, para decirte que nos ponemos en tus manos, porque tú sabes dónde tienes que tocar, dónde tienes que limpiar, dónde tienes que sanar, dónde tienes que restaurar, porque queremos darte gloria a ti, Señor. Señor, levanta a mis hermanos, fortalece a mis hermanos, Señor, que seamos, Señor, esa iglesia, Señor, que dé fruto, Señor. Esa iglesia que se levanta, Señor. Esa iglesia, Señor, que permanece en ti, Señor Jesús. Queremos permanecer en ti. Hoy, Señor, decido permanecer en ti. Hoy decido, Señor, decirte: sigue podándome, sigue limpiándome, sigue quitando de mí, Señor, porque siempre habrá cosas que limpiarnos, Señor, y queremos ser limpios para llevar gloria a tu nombre, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Llena, Señor, de tu gloria en este lugar, Señor. Toca cada vida, cada corazón, Señor. Habla tú a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.